Bueno, muy buenas tardes, días para quienes estén en algún otro lugar. Eh, el día de hoy estaremos haciendo esta nueva entrega en términos de lo que dentro de la planificación deportiva se conoce como periodización. Para los estudiantes de Seminario de Deportes Atléticos, en la primera entrega habíamos quedado en el tema de la periodización simple. Esta periodización simple está fundamentalmente desarrollada a partir de lo que vimos como el síndrome de adaptación de Cellier, una tabla que nos permite ver cómo se realiza la adaptación orgánica y cómo el cuerpo desarrolla determinados niveles de resistencia frente a esta carga o estímulo para saber si está sobreentrenado, bien entrenado o si el entrenamiento no está surtiendo el efecto que esperamos. Normalmente lo que se espera en esta periodización simple, dentro del modelo que estamos trabajando en esta oportunidad, que es el modelo tradicional, eh, lo, lo, que encontramos es que dentro del volumen, la intensidad y el rendimiento, se va a buscar un estado de forma deportiva que sea fundamentalmente para una competencia importante. Como bien lo vieron ustedes, las competencias se estarán determinando convencionalmente de acuerdo con las condiciones en las cuales el entrenador esté haciendo la periodización del entrenamiento. Ahora bien, hay otro término que se utiliza dentro de la planificación deportiva que es el ciclaje. Y de alguna manera lo he determinado el BIR, algunos otros autores también lo denominan de esa manera, pero digamos que desde lo didáctico ha sido bastante efectivo hablarlo de estas siglas del volumen, la intensidad y el rendimiento. ¿Por qué hablamos de ciclaje? Porque la periodización va a pasar por unos ciclos del entrenamiento, de la preparación, que le van a permitir al entrenador desarrollar de una manera más efectiva los contenidos, eh, aplicar o utilizar más bien los medios adecuados para desarrollar esos contenidos y poner en práctica los métodos más efectivos para que se desarrolle el entrenamiento correspondiente. Como ustedes ven en esta gráfica, aparece el volumen, la intensidad y el rendimiento, del cual hemos hablado anteriormente, y aparecen unos números que son porcentajes del trabajo que se va a realizar eh, durante un macrociclo. Y aquí encontramos el promedio del porcentaje de volumen en este caso que se va a desarrollar. ¿Cómo encontramos estos volúmenes? Digamos que hay diferentes maneras de hacerlo. Básicamente se hace a partir del control del entrenamiento, es llevar anotaciones muy concienzudas, rigurosas de lo que se ha venido haciendo. También existen algunos estudios y tablas que han hecho algunos autores para poder determinar cuando los deportistas son novatos o cuando los deportistas son eh, de niveles iniciales, unas recomendaciones generales para que el entrenador pueda distribuir estos porcentajes. Nacen en la cabeza del entrenador, nacen en los principios que tienen que ver con el conocimiento y la experiencia que tenga el entrenador. Bien, como hablábamos de nuestra regla de oro, el volumen es inversamente proporcional a la intensidad y el rendimiento se estará llevando de manera proporcional. En este caso particular, hemos planteado un rendimiento que va eh, creciendo de una manera casi que muy regular, pero igual se puede presentar la situación de que este rendimiento del 60% puede llegar a presentarse nuevamente aquí por alguna situación particular, como pueden ser las lesiones o puede ser eh, una baja adaptación a las cargas de entrenamiento.
Bueno, teniendo esto en cuenta, hablamos dentro de la periodización de los periodos. Entonces, como lo habíamos visto, tenemos nuestros 3 periodos: el periodo preparatorio, el periodo competitivo y el periodo de tránsito. Y estos periodos los vamos a dividir en etapas. Entonces, tenemos un tiempo dentro de todo a lo largo del macrociclo, tenemos un tiempo para hacer un periodo de preparación, que este periodo de preparación va a ser fundamental para que nuestros deportistas puedan después realizar cargas de entrenamiento más específicas. Luego viene la etapa de preparación especial, la etapa de preparación competitiva, precompetitiva, perdón, y luego la etapa competitiva. Y en tránsito sigue siendo el mismo y en este caso se convertiría en una etapa. Bien, si seguimos distribuyendo el tiempo, tendremos entonces aquí los microciclos que, digamos que para el aprendizaje, para la facilidad de las personas que están adentrándose en el entrenamiento, los microciclos van a ser semanas de entrenamiento, de lunes a domingo. Después se verán de manera más específica que los microciclos se pueden organizar de maneras diferentes. Y tenemos un término un poco más grande, que son los mesociclos, que para nuestro caso, en el interés que tenemos ahora de cómo saber organizar el entrenamiento, serán los meses. Es decir, que 4 microciclos conforman un mesociclo. Teniendo esto en cuenta, podemos ver que dentro de esta preparación simple podemos encontrar una manera de organizar nuestro trabajo que sea para especializar a un deportista. En este caso, esta planeación que aparece aquí, que ustedes están viendo, nos está mostrando cada una de las etapas y cada uno de los periodos, las competencias que se van a realizar cuando son de preparación especial. Y como lo ven acá, dice que es importante tener en cuenta estos aspectos. Uno, mantener la carga con alto volumen a lo largo de toda la temporada. Fíjense cómo este nombre hace que el entrenador tenga que cambiar o tenga que adaptar o tenga que organizar su planificación del entrenamiento de manera tal que se pueda cumplir con este objetivo de especialización. Por eso no es que sea una cuestión tan rígida que no se pueda utilizar en cualquier deporte. Hay muchas discusiones frente a esto, pero realmente lo que nos interesa aquí es que esta es la base general, científica, que se ha hecho con el entrenamiento desde hace mucho más de 50 años, y de ahí partieron todos los demás modelos. La intensidad también cumple la misma característica, que se mantenga a lo largo de toda la temporada. Y se mantiene el nivel casi constante con aumento en la competencia principal. Para los que se preguntan con algunos otros deportes, entonces fíjense cómo sí se puede realizar este tipo de planeación. Bien, en ese orden de ideas tendremos entonces dentro de la organización de la periodización el siguiente gráfico. Cuando ya tenemos organizadas en nuestra cabeza y en el registro cada una de las curvas, entonces vamos a encontrar el volumen, la intensidad y el rendimiento, y encontraremos cómo podremos utilizar de manera estadística eh, el comportamiento de la, si quisiéramos llamarlo, la suma de estos 3 componentes, cómo ese comportamiento se nos va a ir desarrollando a lo largo de toda la temporada. ¿Para qué? Para tener en cuenta que más adelante tendremos que hacer planeación para un siguiente macrociclo. Bien, en ese orden de ideas tendremos que estar pensando en este aspecto. Si tenemos claridad hacia dónde vamos, cómo lo estamos planeando, es ahora con qué lo hacemos. Y tenemos nuestra carga de entrenamiento. ¿Qué es una carga? Aquí en esta definición del profesor Verkhoshansky dice que es el trabajo muscular
que implica en sí mismo el potencial de entrenamiento derivado del estado del deportista, que produce un efecto de entrenamiento que lleva a un proceso de adaptación. Hay unas palabras que son claves. Uno, adaptación. Y la pongo de primero porque eso es lo que se está buscando con el entrenamiento, que haya una adaptación muy especial en, digamos, las 6 tareas de las cuales yo les he venido hablando a lo largo de estas charlas. Es decir, de lo técnico, lo táctico, lo físico, lo psicológico, lo teórico y lo pedagógico. Algunos tendrán otros elementos de los cuales hablar. Eh, Cuando hablamos de lo táctico, me parece claro que es importante que se tenga en cuenta que, digamos que en la organización desde un comienzo se habló de este término. Yo prefiero hablar de lo estratégico o de lo táctico estratégico. Son dos elementos que están ahí completamente relacionados. Lo otro que aquí hay una especificación bastante interesante cuando dice que es el trabajo muscular. Por supuesto que el músculo estriado es en general el que nosotros sobre el cual vamos a desarrollar el trabajo, pero no necesariamente o no es el único elemento que se va a estar trabajando. Tendremos también un músculo cardíaco y tendremos también toda la relación de los sistemas que en general lo que los entrenadores siempre vamos a estar trabajando, o los profesores, con sistemas, no específicamente con órganos, pues los órganos van a ser parte de ese sistema. Bien, tenemos ahora que esta carga tiene unos componentes y como en línea de la definición que quisimos tomar o escoger para esta charla, la del profesor Berhosansky, un primer componente es la naturaleza de los ejercicios, es decir, el uso de los músculos, en este caso del músculo estriado, con todo lo que tiene que ver con ese sistema musculoesquelético entre tendones, ligamentos, músculos y por supuesto pues lo que conforman las diferentes articulaciones y la manera como se van a poder desarrollar los trabajos en cada una de esas articulaciones. Bien, entonces acá nos dice que dependiendo de la cantidad de músculo que actúa, está la característica de naturaleza de los ejercicios. Entonces tenemos que cuando hay más de 2/3 de la masa muscular, los ejercicios son generales. Fíjense cómo esto que va apareciendo acá es lo que ustedes pueden utilizar en la metodología del trabajo de sus clases. Entonces ya saben que si hay un ejercicio que va a ser general es porque va a estar involucrado más de 2/3 de la masa muscular. Si trabajamos entre 1 y 2/3 de esta masa muscular, entonces tenemos ejercicios parciales. Eh, digamos que podemos hablar de ejercicios del tren superior, del tren inferior, por dejarlo de una manera un poco general o clara. Y menos de 1/3 de esta masa muscular son los ejercicios locales. Entonces estaremos diciendo, voy a trabajar eh, tríceps como el músculo antagonista con todos, perdón, agonista con todos los músculos antagonistas y sinergistas que hacen parte de esa tarea. Quedará para cada uno de ustedes estar también mirando qué es un músculo agonista, qué es un músculo sinergista y cuáles son los músculos agonistas. Bien, entonces, otro componente importante de la carga para desarrollar nuestros trabajos es la intensidad. Y aquí está definida como la condición de esos procesos bioquímicos en los cuales está centrado el trabajo y cómo se solicita orgánicamente que ese sistema le pueda proveer al organismo eh, la energía y el trabajo suficiente para poder organizar el trabajo a diferentes intensidades. Otro componente de la carga es la duración del trabajo de los ejercicios. ¿Cuánto deben durar o por qué deben durar ese tiempo? Esto actúa sobre las cualidades específicas, fíjense que es de la voluntad que son solicitadas y la generación de reacciones específicas de la carga. Es decir, si la carga es de fuerza, pues la respuesta tendrá que ser de fuerza. Si yo estoy planeando una carga que es de velocidad y resultó con ah, respuestas que me van a dar sobre la fuerza, que pueda
que las utilice y las voy a utilizar, pero si las respuestas no son sobre la velocidad específica que yo estoy trabajando, algo estuve planeando mal en la duración de los ejercicios. ¿Sí? Ahí es importante tener en cuenta ese aspecto. Y la voluntad, porque también tendrá que ver con cómo el deportista ahí sí resiste esas cargas que se le están aplicando. Por eso cuando les hablaba en alguna oportunidad de los 13 elementos de los principios de la individualidad que tienen que ver con la edad biológica, la edad cronológica y la edad de entrenamiento, es muy importante tenerla en cuenta, sobre todo cuando trabajamos con los chicos. Porque habrá un chico que puede tener 12 años, que parece de 15, pero psicológicamente no va a aguantar unas cargas que de pronto muscularmente las va a resistir. Otro elemento es el volumen, que es la cantidad de trabajo, o el número de repeticiones, o eh, el número de kilómetros, o el número de minutos, o el número de acciones que se estén realizando. La cantidad de. Influye en el nivel de solicitación orgánica y la naturaleza de las reacciones que tiene el organismo frente a esas cargas. Recuerden las respuestas en la tabla de Selye. Entonces, esas reacciones tendrán que ver con la cantidad de trabajo que yo le estoy realizando, por supuesto que en relación con las demás componentes de la carga. Esta es pues todas son bien importantes y como ustedes pueden ver acá en este pequeño gráfico que habla de la escala de Work, a ver si yo me voy a ubicar acá un poco. Esta es una manera de medir el esfuerzo sobre todo de los chicos, preguntarles cómo se están sintiendo. Entonces, en ese orden de ideas, la densidad de la carga que tiene que ver tal vez con lo más importante del entrenamiento, porque es el componente que permite determinar los espacios de tiempo necesarios para cargar, y utilizamos este término, si es válido, y descargar al deportista de esos estímulos de entrenamiento que se están desarrollando. O sea, la relación correcta entre trabajo y descanso. Eso tiene que ver con la recuperación. Si la recuperación es adecuada, es a tiempo, eh, y es tomada como la parte fundamental para seguir haciendo el entrenamiento deportivo, ahí podemos estar en buen camino. Otro elemento fundamental es la frecuencia de la carga. ¿Cada cuánto debo hacer algo de? Esta determina esos espacios de tiempo. Yo voy a hacer unas cargas de fuerza el lunes, entonces no sé si la voy a hacer el miércoles y el siguiente lunes, o si la voy a hacer solamente una vez en el microciclo, o si la voy a hacer 3 veces. Esa frecuencia de la carga va a ir teniendo cambios determinados por el rendimiento que va desarrollando el deportista y las adaptaciones que va eh, las adaptaciones que el deportista va desarrollando a lo largo de su entrenamiento. Esto tiene que ver esencialmente con las capacidades condicionales. Sin embargo, esta frecuencia de la carga también tendrá que ver con las capacidades coordinativas, porque recuerden que estamos hablando de el aprendizaje de determinados movimientos para. Bien, tenemos entonces un siguiente elemento, perdón, aquí me voy que es el descanso, y es fundamental, tiene que ver con esta densidad. Esta densidad es la que de pronto van a encontrar ustedes en algunos de los libros de entrenamiento deportivo. Lo van a encontrar como la relación de las dinámicas de las cargas, si son 2-1, si son 3-1, si son 1-1, etcétera, etcétera. Relación, trabajo, eh, descanso o carga y descarga. El descanso o pausa es el tiempo que se necesita para reposar al organismo para que podamos recuperarnos de las cargas que se están realizando, y nos recuperamos para que el organismo pueda adaptarse, y ese es el principio fundamental, adaptarse a las diferentes cargas que se le están aplicando. En ese orden de ideas, los descansos pueden ser activos o pasivos.
digamos que con los chicos es importante utilizar descansos eh, pasivos al comienzo, luego empezaremos a trabajar descansos activos. Es muy poco lo que se hace en el alto rendimiento con descansos pasivos. Siempre estarán haciendo algo que es diferente o que tiene un ambiente diferente a lo que realmente está haciendo, a lo que diariamente está haciendo nuestro deportista. Em, ¿Para qué sirve? Para restaurar los sistemas funcionales con los cuales está trabajando el entrenador. Bien, siguiendo con nuestros componentes, que es bien importante que los vayan teniendo en cuenta, existe un elemento muy importante a tener en cuenta y es la carga externa y la carga interna. El componente de la carga externa es cómo se ve en términos de lo que uno puede observar que se está desarrollando determinado trabajo. Es decir, si pongo yo un ejemplo un poco simple, todos ustedes estarían invitados a hacer salto en la cuerda y el número de saltos de la cuerda es X. Entonces todos están haciendo su salto con cuerda. La forma como se realiza el ejercicio es exactamente el mismo. Entonces ahí como ustedes pueden ver hay unos elementos que son la naturaleza de los ejercicios, la magnitud, la orientación, la organización. Eso, lo que yo veo es carga externa. Pero el hecho de que cada uno de ustedes esté realizando 100 o 150 saltos en la cuerda tiene efectos internos en general que son los que se buscan con ese tipo de ejercicio. Pero de manera específica, cada individuo responde de manera diferente a esa carga. Y es lo que ya hablamos de la carga interna. Entonces, unos tendrán una frecuencia cardíaca más alta o más baja. Y para los que han estado realizando este trabajo y habrá otras charlas en las que estaremos hablando sobre la frecuencia cardíaca máxima, el VO2 máximo, etcétera, para que lo vayamos relacionando. El consumo de oxígeno, la concentración de lactato, esos son elementos individuales que esa carga interna genera. A todos los que están realizando la práctica se las genera, pero de manera diferente a cada persona, lo que nos presenta que las cargas tienen otro elemento importante que es la magnitud. O sea, en qué medida le voy a aplicar esas cargas a mis pupilos. Y esa magnitud tiene muchos nombres. Les voy a dejar estos para que ustedes cuando estén viendo otra literatura lo puedan, digamos, relacionar. Entonces hay unas cargas que las pueden llamar débiles, notables o importantes. En otras clasificaciones se llaman ligera, media, pesada. Tal vez la más conocida es la mínima, la submáxima y la maximal. Eh, Siendo esta la más conocida, tendremos una organización en porcentajes de la intensidad con la que se debe desarrollar esta carga. Entonces, como lo ven ustedes acá en nuestra transparencia, tenemos que una carga maximal está entre el 95 y el 100% de la exigencia de intensidad de la misma, ya sea en tiempo, en peso, en número de repeticiones, etc. No en vano hay que recordar que en algunos momentos algunas cargas en algunos deportes pueden estar sobrepasando el 100%, pero de eso no es tenor de estas charlas, sino de algo en el futuro. La submaximal está entre el 85 y 94% y así 90%, y así en esta escala vamos a encontrar que estos porcentajes de intensidad que tendrá que saber el entrenador cómo va a estar midiendo la intensidad por la frecuencia cardíaca, eh, por el lactato, eh, por la respuesta del individuo subjetiva a las cargas. Eso hay que tenerlo como una base pedagógica fundamental para el desarrollo del trabajo. Ahora bien, cuando estamos realizando nuestro entrenamiento, tenemos que estar viendo cuáles son los tipos de carga que podemos o que se pueden desarrollar en el entrenamiento deportivo. Y tenemos de lo menos a lo máximo, si se quiere ver. El profesor Viru en el año 95 planteó esta clasificación y ahí dijo, hay una carga que es ineficaz. O sea, hay cargas que no van a surtir ningún efecto que se espera en el entrenamiento deportivo.
Hay unas cargas que son para recuperar el organismo, o sea que son un poco más altas. Hay unas cargas de mantenimiento, unas cargas de desarrollo y hay unas cargas que son excesivas que ya pasan a ser el sobreentrenamiento. No perder de vista esta clasificación porque va a ser muy importante en el desarrollo de los trabajos de los deportistas. Aquí estamos dándole una vuelta a cada una de las diapositivas para que podamos ver el trabajo. Bien, cuando estamos desarrollando los entrenamientos en el lugar donde sea, ahora que en este momento histórico, y no sé cuánto quedarán estos videos en los anales de la historia, pero en este momento histórico del 2020, eh, hay que preguntarse este tipo de cosas, ¿no? Si yo estoy trabajando en un lugar cerrado, en un lugar abierto, si tengo X o Y material o medios para hacer el entrenamiento, ¿cuáles otros aspectos se tienen en cuenta para determinar la carga? O sea, si además de la magnitud, de la intensidad, el número de ejercicios, etcétera, etcétera, ¿qué otros aspectos creen ustedes que se deberían tener en cuenta? Y es importante esta pregunta porque el entrenamiento deportivo, como todo conocimiento, tiene que irse alimentando. Entonces nos llegarán elementos que nos pueden ayudar y en algún momento histórico también estaremos hablando de lo que ustedes como entrenadores, futuros entrenadores, estudiantes interesados en el entrenamiento, quienes estén viendo este video, puedan aportarle a este proceso.